Bien. Hola a todos, nuevamente saludo a todo el mundo de CML AdWords. Estoy aquí con Faustina Díaz Quirós, ¿cierto? Yo siempre me acuerdo de tu nombre completo. No sé por qué, Quirós pero de es López. llamado. Quirós de López, mi apellido Quirós de López, completo. muy bien. Ah, es que así aparece mi cédula. Sí, Así aparece en mi tiene el número de cédula. cédula. Sí, y entonces yo antes me ponía Faustina Díaz y una vez cuando fui al Seguro Social, como mi cédula decía Faustina Díaz Quirós de López, la señora me dijo, usted tiene que usar su nombre completo. Su cédula es así y usted tiene que usarla así. Digo, no puedo hacer más nada, ya, ni modo. Bueno, bueno, a Faustina yo la conozco desde mis primeros tiempos en Herencia Latina, hace más de 10 años, y siempre nos hemos encontrado, siempre hemos conversado, hemos estado un par de veces compartiendo la mesa. Ella es de Panamá, un país maravilloso, que parece Miami, es increíble el país, con un lugar del pueblo muy antiguo, precioso, de la colonia, y un país sumamente moderno, con un edificio con un tornillo. Así que voy a pedirte, Faustina, que te presentes a todos los integrantes de CML y te dejo la palabra. Bueno, mi país, yo primeramente, como ya dijo acá Felipe, Faustina Díaz Quirós de López, la presidenta de la Asociación Panameña de Pacientes y Parientes con Enfermedades Hematológicas, y también la presidenta de la Federación de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas. Esos son pues mis dos cargos acá. Represento a la Federación en la Comisión de Alto Nivel para la Mejora del Sistema Público de Salud. Estamos allí participando y bueno, acá la situación en el país en este momento, como todos sabemos, la pandemia nos tiene bastante restringido en cuanto a movilización, no podemos salir, todo lo hacemos ahora digitalizado a través de las redes y bueno, esto nos trae una enseñanza de que los que creíamos que no íbamos a poder andar metidos en las redes, pues ya estamos probando que sí lo podemos hacer. Así No era tan que difícil. sí, en cuanto pues al país, bueno, sí, nuestro país es un país muy bello, se caracteriza porque somos personas que somos muy, damos alojamiento, damos la bienvenida a todas las personas que llegan acá. Tenemos un canal que es el orgullo nuestro porque además de ser ampliado ya para barcos muchos más grandes, Panamá que llaman, personal netamente panameño. Todos los técnicos, todos los que trabajan en este momento en el canal son panameños. Mira qué orgullo. Hace poco, la experiencia que se tuvo fue, había un crucero varado porque no lo dejaban entrar a ningún puerto porque cargaba pacientes de COVID. Nadie les daba y andaban andando por aquí y por allá. Ellos se comunicaron acá con Panamá, con la autoridad del canal, y tomaron la decisión de darles el auxilio, porque ya no tenían nada de nada. Entonces, para hacer eso, esto había que cumplir con todas las medidas del COVID, para estar seguro que los que iban a entrar a ese barco, pues no se iban a contaminar. Así que así lo hicieron. Después de eso fue que se autorizó para que el barco cruzara el canal. Pero para cruzarlo hubo un solo técnico que hizo ese cruce. Wow. Uno solo y es de los trabajadores más viejos que tiene el canal. A ellos les llaman pasacable. Sí, para que todos entiendan, porque yo poco me acuerdo del canal porque lo vi 2 veces de noche, ¿cierto? Pero hay personas que van controcando las compuertas y hay unos especialistas que van con el capitán diciéndole cómo llevar el barco, que es una pega increíble. En esta ocasión fue uno solo el que lo hizo y bueno, lo hizo tan exitosamente que pasó el barco y pudo llegar a su destino, que era en Estados Unidos. El técnico posterior dijo que él se quitaba el sombrero ante el equipo técnico de salud que lo había guiado para que él pudiera hacer las cosas como las hizo.
el señor, porque es un señor de muchos años, de mucha experiencia en el canal. Entonces, bueno, esa situación la hemos tenido aquí en Panamá. El presidente de la República, pues él es un hombre muy campechano. Ellos pasan 5 años en el gobierno, ¿no? Sí, ellos pasan 5. Él acaba de entrar al gobierno hace un año, que fueron las elecciones, pero sí, acá se toma posesión después en julio. Ya, o sea, recién tomó la elección y pasó esto. Cuando tomó posesión, que fueron a ver lo de las finanzas, en esto de la transición, vinieron y parece que el gobierno que salió no le dijo la verdad de los gastos que habían que pagar. Ya. ¿No? Y tampoco los habían presupuestado. Así que ya usted se imagina cómo tuvo él que hacer malabarismo y ha tenido que hacer malabarismos para poder enfrentar esta pandemia. Qué tremendo. O sea, pero bueno, a pesar de eso, pues ha tratado de echar las cosas hacia adelante con todo el equipo técnico. Por supuesto que hay cuanta gente que le dice hasta zambacanuta por toda la red y por todo. Sí, pero como él dice, él no se va a detener porque él sabe que él tiene una responsabilidad con toda la población y es tratar de salir de la pandemia, de controlar la pandemia para que la economía vuelva a su normalidad. Es un buen presidente. Esa es la situación que tenemos en cuanto a la parte pues del presidente y su equipo de trabajo. Todos ellos están trabajando juntos, todos los equipos, ellos están trabajando, los trabajadores de los diferentes de entidades públicas están haciendo toda la gestión. Ellos llevan las bolsas a los lugares más recónditos, por allá, por todos lados, pues para que la gente pueda tener algo de comida. Ahora Faustina, cuéntame, ¿cómo es tu pueblo? Porque son 4 millones de habitantes. Somos 4 millones. ¿Y cómo se dividen? ¿Cómo se dividen? Por provincia. ¿Cuántas provincias son? Son 10 provincias. Son 10 provincias. Yo puedo cruzar tu país igual que en Chile, en el día, ¿no? Se puede. ¿Sí? Se puede en el día, pero claro, se toma tiempo, ¿no? Sí, claro, pero yo digo siempre que yo puedo estar en la nieve y en el mar en un día, en mi país. Ajá. Porque yo bajo la montaña desde la nieve y puedo llegar al mar en el día. Y puedo estar en ambos lados en el mismo día. Tu país yo sentí que también era como muy parecido a Chile en eso, que era como cortito, ¿cierto? Pero el canal dividía el país en dos, ¿no? Ajá. ¿Y cómo son los pacientes de leucemia mieloide crónica en Panamá? Cuéntame. Bueno, estos pacientes son atendidos, acá como todavía nosotros no tenemos el sistema de salud unificado, universal, como llamamos. Aquí hay seguro social. Perfecto. Que son los trabajadores que pagan su seguro social y son atendidos en el seguro social. Los trabajadores, las personas que no tienen seguro social, que los atiende el MINSA. Aquellos que tienen algún nivel de recursos o más recursos y se atienden en las clínicas privadas. Perfecto. ¿No? Pero es el sistema privado que no debe ser muy grande en Panamá, no, porque esos son los que más tienen, son los que van a esos lugares, pero la mayoría está en el Ministerio de Salud, que son... Déjame mostrarte mi planilla de Panamá que tengo. Según yo, son más o menos... Dice que el 76% se atiende en forma privada. Eso no es cierto, ¿no? No, eso no es cierto. Equivocado. Debe ser al revés. El 76% debe ser público y el 14% privado. Porque eso me declara el... Sí, hay que corregir eso. Ajá. Y según yo, deberían haber 226 pacientes. Algo por ahí. ¿Sí? En 226, pero recuerde que la estadística que nosotros tenemos acá en Panamá no es tan fiable. Ah, pero en ningún país de Latinoamérica, pues si nadie tiene un registro de pacientes. Sí, porque cuando uno va, por ejemplo, a la Contraloría, que es el lugar donde se supone que debe estar la información, ahí generalmente no la encuentras. Cuando tú tratas de conseguirla en el hospital que atiende ¿Cuántos hospitales tienen ustedes? Porque para 4 millones de habitantes... Sí, en cada provincia hay hospitales. Aquí pero en la provincia de Panamá sí hay más hospitales, pero no todos atienden lo mismo. Claro, pero con hematoncólogos, o sea, con doctores que atiendan a nuestros pacientes. Hay
del Estado hay dos hospitales. El Perfecto. hospital, no, perdón, 3. La Caja de Seguro Social, el Hospital del Ministerio de Santo Tomás, que es del Ministerio de Salud, y el Instituto Oncológico. Perfecto. ¿Y el Instituto Oncológico es el hospital que deriva todos los casos o es un hospital más que no se comunica con los demás? Es un hospital donde se atienden más casos de cáncer de masas. Perfecto. Pero también atienden otro tipo de cáncer. Claro, pero no articula, no coordina los esfuerzos del cáncer en el país. No hay esa coordinación, porque por ejemplo, acá en el seguro, ellos hacen unos convenios, pero por ejemplo, en el caso de los pacientes de hematología, el convenio no está metido, los pacientes de hematología, en el convenio que hicieron con el oncológico, el seguro social, no están incluidos. Claro, entonces Así están desconectados. El seguro social entonces tiene que atender a sus pacientes con todas las cosas que los pacientes requieren. Claro. Aunque el oncológico es un hospital de primero. Sí. Ese es un hospital que los que se atienden allí son reciben personas que reciben la mejor atención. ¿Y cuántos pacientes están conectados con tu organización, Faustina? Nosotros tenemos en sí como pacientes, tenemos casi 200 y pico. 200 o sea, estás cubriendo casi todos los pacientes. Pero esos pacientes no siempre están así muy comunicativos, porque muchos viven en el interior. Allá tienen mucho campo, ¿no? Tienen mucha población de pueblo. Y hay unos que vienen de pueblos muy lejanos que no tienen mucha comunicación digital. Claro. Entonces pero ellos se atienden porque sacan las citas, que se las dan para no sé cuándo, y así ellos vienen acá. Pero nosotros dentro de acá directamente tenemos un WhatsApp que es para todo el paciente de hematología. En eso tenemos bastantes pacientes que son de la leucemia mieloide crónica. Sí, exacto. Perfecto. ¿Y hay una ley de cáncer? ¿El gobierno tiene una ley de cáncer que regule todos los procesos del cáncer? No. Nada. No. Aquí la Asamblea ha sacado leyes, pero más bien es, por ejemplo, para los menores de edad que tienen tratamientos de cáncer, le dan una licencia a los papás. Perfecto, claro. ¿Ya? Pero no es como una coordinación general, no hay una ley que regule todo. Eso estamos tratando nosotros la Comisión de Alto Nivel para la Mejora del Sistema Público de Salud trabajó eso lo trabajamos en el gobierno anterior. Ya. Se le entregó el resultado. En esa comisión, aparte de los pacientes, están médicos, están farmacéuticos, están tecnólogos médicos, están enfermeras, están estadísticos, bueno, toda la gama. Sindicatos también, yo creo, ¿no? No, sindicatos. ¿No? Están los trabajadores administrativos, los trabajadores manuales. O sea, hay una mesa importante de coordinación. Yo me acuerdo que ustedes en Panamá tenían una verdadera reunión de todos los que estaban involucrados. Me acuerdo en el último foro que lo conversamos. Entonces, eso, también hay representantes del Seguro Social y del Ministerio de Salud. Porque esa mesa la debe estar dirigiendo, esa comisión la debe estar dirigiendo la ministra de Salud. Pero perfecto. Como ella, con sus responsabilidades, obviamente, ella siempre designa otra persona que es la que la está representando allí. Pero nosotros, en el resultado de ese libro blanco que nosotros decimos allí dentro del diagnóstico que se hizo, nosotros decíamos y recomendamos que tenía que haber una unificación del sistema de salud y que se tratara como política de Estado. ¿Para qué? Para que cuando el que llegara allí no fuera a estar improvisando. Claro, y que cuando por ejemplo, con esta pandemia ahora, donde yo vivo, al frente, hay un policentro del Ministerio de Salud. Pero si a mí me pasara algo, yo voy ahí y ahí no tienen datos míos. No. Porque los tienen acá o donde está la policlínica del Seguro Social que atiende a los asegurados. Así que, pero imagínense, teniendo uno al frente, me tengo que ir hasta allá arriba donde están mis datos, cuando eso no debería ser así.
debería que el sistema de salud debe tener la información de toda la población, de Y los nosotros que con diagnósticos de esa población. claro, con nosotros sabemos que con el coronavirus, sabemos que todos nos podemos comunicar. O sea, estamos hablando de un Exacto. extremo al otro del mundo. Ah, ¿Cómo exacto. los hospitales no van a poder también tener la misma comunicación? Claro que sí. Pero No tiene lógica. aquí ha habido mucho negociado, porque el Seguro Corrupción, digo Social, yo. Más que sí, negociado, yo digo sí, corrupción. Ya. el Seguro Social tiene unos sistemas informáticos, entre ellos no se comunica el del seguro con el del Ministerio de Salud. No se comunican. Internamente, en el mismo seguro, hay algunos lugares que tampoco se comunican esos programas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, claro. Ay, tengo una amiga que siempre decía, mientras haya corrupción en Latinoamérica no va a haber salud. ¿Qué razón tenía? Yo en ese momento le dije, no, si somos gente buena, pero corrupta. Ya, mira, déjame ocupar mi planilla para poder guiarme, porque te tengo algunas preguntas interesantes que quiero que tú me ayudes. Dice que ustedes tienen en el país, esto en el país, no es que se le dé a toda la gente, y Matinito. Ahorita mismo está en proceso de compra. Ya, pero tienen, o sea, tienen copia y tienen el original. No, los pacientes, o sea, se les da a los pacientes, pero en estos momentos hay un desabastecimiento bastante Ya, o sea, alto. estamos con una situación ahora puntual grave. De 13, 14 medicamentos de hematología no hay. Y casualmente esta mañana estuve, porque yo me comunico con la jefa nacional, la directora nacional de compra, y esta mañana estuve comunicándome con ella y pues me pidió que le mandara la información, porque hasta eso haya, a ellos se les manda la información y nunca la encuentran. Entonces, qué increíble. Claro. Entonces ella me dijo que le mandara la información. Digo, bueno, yo le voy a mandar el número de nota en la que fue remitida todos los medicamentos que no hay. Claro, yo no le puedo mandar otra cosa, porque es que mi fuente yo no la puedo revelar. No, por supuesto, hay mucha información que nosotros manejamos como organización de pacientes que no podemos revelar porque le jugamos el cargo a las personas que están. Exacto. Yo, por ejemplo, tengo manejo de información de los hospitales que nos entregan información que es delicada, pero necesaria para nosotros, para ayudar a nuestros pacientes. Y obviamente lo hacen porque saben que nosotros damos resultados, porque que nosotros generamos resultados reales. Ahora explícame, tienen dasatinib y nilotinib, pero solo copias. No, acá también tienen original. Aquí les dan originales a los que iniciaron el tratamiento con los originales. Perfecto. Y a los que van a iniciar, pues les dan el otro, ¿no? Ya, pero se controlan, o sea, tienen alguna... acá nosotros tenemos la suerte que nuestros hematólogos son gente muy, pero muy profesional. Ah, perfecto. Ellos tienen un celo muy grande con sus pacientes y ellos cuidan a sus pacientes, todos. En ese sentido no tenemos ese problema. No, en algunos países ellos, sí. Ahora, por ejemplo, con este coronavirus, muchos de ellos se comunican con sus médicos, pero el jefe del servicio de hematología, él mismo gestionó que acá a los pacientes se les pusiera un número de teléfono donde ellos pudieran llamar para solicitar sus recetas y todo aquello. Acá se tiene un área especial para todos los pacientes que le ponen quimio. ¿Ya? Entonces ellos atienden ahí, se le llama hospital de día. O sea, muy bien, pues, muy bien. Eso implica que el país está funcionando bien, por lo menos con nuestros pacientes. Con nuestros pacientes. Anda a saber qué pasa con los demás, pero tenemos que preocuparnos a lo que nos convoca. Bueno, pero es que aquí casualmente tenemos la federación tuvo una reunión hace menos de una hora, que tuvimos una reunión hoy preparándonos, porque mañana nos vamos a reunir con el director general de la Caja de Seguro Social. Muy bien. Realmente, pero lo vamos a hacer. Lo que estábamos era coordinando cuáles son los temas, cómo lo vamos a hacer, porque acá, como en todas partes, siempre hay, como llamamos, la corrupción. Sí. Entonces, ahí hay una licitación de 168 millones de dólares para una empresa que va a venir a la parte de la distribución, no sé qué, de los medicamentos, pero con un robot, ¿no? Pero eso fue muy cuestionado. Había muchas cosas oscuras.
fue tan cuestionado que el presidente ordenó que eso se suspendiera. Wow. Pero nosotros dijimos, no que lo suspendan, que lo eliminen, porque eso hay que ver qué es lo que pasó, cómo entraron para esa cantidad de dinero. Que se vean los contratos. Y no consultaron con nadie de los involucrados. Sencillamente eso es lo que querían y punto. Entonces nosotros, el que tiene interés en que se le apruebe, me llamó a mí, que quería conversar conmigo para explicarme, y le dije yo, bueno, lo que pasa es que yo no soy yo. Yo tengo una organización, una federación de pacientes que somos asociaciones legalmente constituidas. Y nosotros, cuando vamos a tomar decisiones, tienen que todos tener conocimiento. Perdona que me dedique ahí un tiempo, porque yo tengo una discusión larguísima en mi país, mi querido Chile, porque aquí se arman paraguas de organizaciones. Aquí le llaman paraguas a las federaciones. También se llaman federaciones, pero se llaman paraguas. Y yo estoy muy complicado con ellos porque les digo que no dan representación real. Porque agarran a una persona del paraguas, de la organización, de la federación, y lo mandan a hablar. Pero esa persona va a hablar, nadie sabe lo que habló. No. Acá nosotros nos organizamos acá. Hacemos una discusión de los temas que se van a tratar. Entonces, el que tiene más experticia en un tema, ese es el que habla. Pero habla en base a lo que ya hemos acordado. ¿Y qué pasa si esa persona no habla lo que ustedes acordaron? Bueno, si lo hace va a estar en problema con nosotros. Pero a nosotros hasta ahora no nos ha pasado eso. Qué bueno. Pero hay reglas. Yo siempre lo he admirado a ustedes porque primero yo me acuerdo fue en el mismo Panamá cuando ustedes se organizaron muy fuerte y tuvieron discusiones muy fuertes. Yo me acuerdo de las discusiones que tuvieron en la mesa y fueron poniendo acuerdos y dijeron ya hacemos las cosas así, 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 el control es así. Fueron muy duros en el control y crearon esta federación. Tengo el honor de decir que estuve ahí cuando ustedes estuvieron discutiendo el tema. E hicieron una cosa fantástica porque regularon desde el primer día. Así se hacen las cosas, así es el cuadro. Y ha cambiado eso. Porque acá para poder tener la personería jurídica, usted tiene que elaborar sus estatutos. Sí. Y en el estatuto se establece cómo va a funcionar la organización. Y ustedes respetan esa estructura. Eso se respeta. Eso se respeta. Yo los admiro mucho por eso a ustedes, porque me acuerdo de esa primera discusión que ustedes estaban pensando cómo unirse y empezaron a declarar las pautas y nunca más volví a ver que discutieran ni que hubiera algún conflicto entre ustedes. Era como bien, o sea, peleaban como siempre, ¿cierto? Sí. Como todos nosotros los líderes de organizaciones peleábamos y discutíamos, pero estaban siempre alineados, o sea, esto se hacía así. Sí, nosotros nos reunimos siempre cuando tenemos que ir afuera a hacer alguna discusión como federación. Nosotros siempre nos reunimos y conversamos. Acá en la comisión de alto nivel, como yo la represento, yo lo que hago es que todo lo que nosotros discutimos, yo se lo mando a ellos. Muy bien. Para que ellos sepan lo que se está discutiendo, cómo se está discutiendo. Sí, porque mañana no me van a decir no, que no sabíamos nada. Claro, que es lo que pasa aquí. Ahora, volviendo a los medicamentos, perdón que me haya salido, pero ese tema para mí es súper importante porque ustedes son un modelo, ¿sí? El Iclusip se llama Ponatinib comercialmente. También lo tienen allá, ¿cierto? ¿Cuál? Ahí llegan. Hasta el Iclusip, el Ponatinib. No. Con ese nombre no me suena. ¿Iclusip? Tenemos Imatinib. Dasatinib, Dasatinib, Spricer no. ¿No? No lo manejo. Ya, o sea, Dasatinib, Imatinib. Ya, ¿y qué pasa cuando a un paciente le falta la siguiente línea? Presentó rechazo a los dos medicamentos. Bueno, los médicos tratan de buscar qué terapia les puede servir. Ahí van probando otras terapias. Exacto. Ya. Ahora, cuando entra un medicamento, ¿ustedes tienen una agencia que regule la entrada de medicamentos? Por ejemplo, cuando entra una copia la Dirección de Farmacia y Droga. Perfecto. ¿Y ellos regulan la entrada? Ellos regulan la entrada porque el medicamento tiene que tener su registro, la empresa tiene que tener su registro sanitario, tiene que tener la aprobación de EMA o FDA, todos esos parámetros que tienen que cumplir con eso. Perfecto. O sea, es seguro lo que entra. No entra talco. Exacto. No. ¿Te acuerdas que una vez pasó que en un país entró talco y lo vendían como Imatinib y fue un escándalo? Bueno. Sí, ok.
¿El tratamiento es gratuito para todo el mundo o hay gente que tiene que pagar el tratamiento? Bueno, no. Acá lo que pasa es que en el caso de los pacientes que tienen este tipo de problemas, el Seguro Social, como los pacientes han pagado su cuota de seguro, el tratamiento ellos se lo dan porque el paciente está asegurado. El paciente no tiene que pagar nada por ese tratamiento. Aquí no lo podría pagar nadie. Ah, pero tienen un per cápita ustedes de $12.000. Bueno, no. Eso es. Yo siempre que digo esto se enojan conmigo, pero eso es lo que dice el mundo. No. El paciente del ministerio, también como la Constitución establece que el Estado tiene que garantizar la salud de los panameños, obviamente que un paciente que necesite este tipo de medicamentos, el Estado no le va a exigir que lo pague, que él no Es lo lo puede lógico. pagar. Es lo lógico, o sea, Pagar. claro, pero lamentablemente en Latinoamérica no pasa así, pues. Sí. Hay Los muchos que pacientes que lo tienen los que que pagar. sí pagan sus tratamientos son los que tienen su plata, que no quieren estar metidos en el seguro Claro, ni en el... claro que lo pagan en Bueno, forma privada. pero el que quiere hacer que le cueste, ¿no? Absolutamente, sí. No, yo estoy de acuerdo contigo. Pero a mí lo que me preocupa es el campesino, esa No, persona linda del ellos campo. sí se... Claro, han habido casos en el que sí nos hemos encontrado. Por ejemplo, yo hice una gira a la provincia de Veraguas y allí pues a los pacientes le estaban dando de anemia falciforme, le estaban Ah, sí, dando sí. hidroxurea a los asegurados. Ah, Pero nosotros fuimos a recoger la información de todos los pacientes, fueran o no asegurados. ¿ya? Entonces, cuando me tocó hablar con una señora, ella me dice, señora, lo que pasa es que tenemos un problema. ¿Cuál? Es que nosotros necesitamos para mi hijo hidroxurea, pero no nos las dan. No dice que nosotros tenemos que ver qué hacemos porque no nos las dan. Y sin embargo a los del seguro se la están dando. Porque usted sabe que ellos se comunican Averiguan, entre ellos. en la misma consulta conversan. Sí, Claro. entonces digo, así, ¿cómo va a ser eso? Sí. Le pregunto yo al médico hematólogo de allá que qué pasa. Dice, bueno, lamentablemente eso es verdad lo que la señora está diciendo. Acá los pacientes del ministerio no les están dando la hidroxurea, pero a los del seguro sí. Digo, ok, yo tomé nota de eso. Al día siguiente había una reunión precisamente con la persona que tenía que ver con eso. Y cuando yo llego a la reunión, comenzamos la reunión, yo les digo, oiga, antes de iniciar la reunión, yo quiero hacerle una pregunta. Dígame, en Panamá existen dos tipos de panameños. Y usted, ¿por qué me pregunta eso? Yo quiero saber si es que aquí los pacientes que se atienden en el Ministerio de Salud no tienen el mismo derecho a recibir el tratamiento que recibe el paciente del Seguro Social con el mismo diagnóstico. Sí, pero no, que no sé qué, digo, no, ¿por qué usted me dice eso? Digo, porque está pasando esto, allá en Santiago de Veragua, se llama Sí, digo, sí, no les están dando la hidroxurea a los pacientes y eso no debe ser. Se le debe entregar también a ellos. Bueno, como a la semana me llamó el doctor. Yo no sé usted qué hizo, pero ya los pacientes están recibiendo la hidroxurea. O sea, a nosotros nos ha pasado un par de veces aquí, pero Sí. nosotros somos más gritones, ¿eh? En Chile tendemos a gritar más No, y peleamos con todo el mundo. Y decimos, ya nos vamos a demanda y no hablamos más con usted. Yo soy de las que primero intento dialogar. Ah, yo también, pero cuando me dicen Sí, que no... cuando ya yo veo que la cosa viene, entonces vamos para la guerra. ¿Ves? Si somos todos peleadores, es parte de nuestra naturaleza. Ahora, los PCR, ¿se hacen en Panamá? ¿Hay una regularidad de tiempo, 3, 6 meses? A los pacientes, Sí. si ellos los médicos les programan sus exámenes. Ah, y tienen regularidad. Sí, ¿Y tienen que pagarlo o es gratis? Los del seguro igual, ¿no? Que... Los del seguro no, el asegurado no paga, porque ya se supone que cuando ha pagado su cuota o está pagando su cuota, ya con eso está cubierto. Mira, apenas hayan aviones me voy a ir a vivir a Panamá, ¿ya? Es mucho mejor que Chile. Pero los de acá del ministerio, si son exámenes que les ponen como un precio módico. ¿Ya? Les ponen un precio... Aquí más o menos son $300 que cobran por un examen. Acá los exámenes son más económicos. Ya. Son más económicos. O sea, Sobre todo, y entonces les ponen como
una forma de pago porque van a asistencia económica. Ahí hay una trabajadora social que le hace una entrevista y todo aquello. Y si la trabajadora social ve que enteramente el paciente no tiene ningún tipo de recurso, entonces Hace gratuito. lo exoneran, se lo exoneran. Porque hay pacientes que sí tienen seguro y eso y quieren ir de todas maneras a hacérselo. Claro, pues Entonces, siempre están los corruptos de siempre. pero ahí lo filtran, ¿no? Ahí lo filtran porque al hacer la trabajadora social el informe, ellos tienen que decir. Sí, obviamente, y tienen que entregar toda la información. Ahora, Exacto. para terminar esta entrevista que ha sido muy entretenida, yo estoy feliz de conversar contigo otra vez como siempre. Tú eres socióloga, ¿no? Socióloga. Sí. Ahora, yo le pregunto a todos los países que he conocido, tengo el honor de haber estado en tu país, de conocer a la gente, y creo que una de las grandes cosas que he hecho en mi vida es conocer a las personas. Tú como socióloga, ¿tú crees que los panameños son felices? No, los panameños no somos felices. No están alegres, no están... No, lo que pasa es que los panameños siempre tenemos algo que les falta. Que decir. Ya. Ahorita mismo, y le pongo un ejemplo. ¿Ya? Los diputados aprobaron la ley de moratoria. Sí, claro, que es maravillosa. Pero para mí. llegó al Ejecutivo y el Ejecutivo mantuvo esa ley ahí y no la sancionaba. Entonces, los diputados comenzaron a cizañear de que el Ejecutivo no le estaba importando, que estaba con los grandes, que no sé qué, que no sé cuándo. El Ejecutivo callado, no decía nada. Y todo el mundo bravo, porque el Ejecutivo no estaba sancionando la ley de moratoria. Bueno, ¿qué pasa? Ya los diputados terminaron sus sesiones ordinarias el 30. Uh-huh. Entonces, hoy el presidente anuncia que después de haber analizado la ley esta, de ver cuáles eran los artículos que iban en contra de la Constitución, bueno, él comenzó a dar su sustentación del por qué no había sancionado la ley en el momento que se la mandaron, porque él tenía primero que revisar, que los expertos le dijeran si esto o lo otro, que en función de eso, entonces él hizo la negociación con todos los sectores económicos para que la cuarentena, en vez de los 3 meses que habían dicho los diputados que era marzo, abril y mayo, o abril, claro, mayo y junio, entonces no, que la moratoria va a ser hasta diciembre. Pero ahora que ya el presidente dijo que así es como va a ser, ahora usted ve a la gente diciendo, sí, pero lo que pasa es que ahora nosotros vamos a quedar con esa deuda, que no sé qué, que nos vamos, pero entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Dígame usted. Entonces, por eso yo digo que los panameños no somos felices. Estoy totalmente de acuerdo. Recuerdo algunas discusiones de habitación por ahí que me hacen totalmente congruente. Porque mire, por ejemplo, acá los que tienen los trabajadores públicos no pueden tomar las bolsas. Perfecto, ya, porque tienen sueldo todos los meses. Los jubilados no podemos tomar las bolsas. ¿Ya? Aunque tengamos más limitaciones que los trabajadores públicos, claro, porque nuestros salarios son menos, pero de todas maneras tenemos un ingreso que no lo tienen los que no tienen nada. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Alguien tiene que sacrificarse. ¿Ya? Sí, estamos de acuerdo que estos señores grandotes que ganan los gastos de representación, que todos esos salarios, no, que de ahí también saquen. Sí, pues, ¿no? Sí. Porque ellos también tienen que aportar. Bajen el sueldo a la mitad. Claro, ¿no? Bueno, esas son las cosas que pero por eso le digo que para los panameños no somos felices. Por más que decimos que somos felices, hay siempre la gente que busca la quinta pata. Hay un reclamo al fondo. Siempre hay Ahora, un reclamo. Déjame decir una barbaridad que me encanta, pero ustedes saben reclamar, que es lo que amo. No, eso sí. Nosotros dialogamos. Primero, nosotros dialogamos. Vamos aquí, vamos allá, vamos acá. Pero cuando ya nosotros vemos que la cosa no está funcionando así, medio de comunicación, los asoleamos en los medios de comunicación, programamos con los pacientes. Mire, aquí los hematólogos hicieron una huelga porque no había medicamento.
Claro, Y una ellos locura eso, llegaban a ¿no? las consultas y no podían nada más que mirar al paciente, examinarle el pulmón, lo que sea, verle los exámenes laboratorios, pero no había medicamento. Y, Una ya, locura. y ellos mandando nota y nada. Y nosotros igual mandando nota y nada. Ellos decidieron hacer una huelga. Pero como nosotros, la comunicación con los hematólogos, con nosotros es buena, el jefe del servicio me llama y me dice, señora Faustina, vamos a hacer una huelga, un paro así, 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 mañana. Comienza a la hora del que inicia la consulta a las 7 de la mañana. Digo, ¿ah, sí? Sí. Así que ya saben, por esto, ajá, ok, está bien. Yo les escribí en el chat que yo les tengo, bueno, señores, los médicos hematólogos van a hacer esto, por esto, esto y esto. Y nosotros tenemos que apoyarlos. Y Porque vamos, si no vaya. los apoyamos, entonces no van a tener medicamento ni hoy, ni mañana, ni pasado. Bueno, ellos iniciaban a la huelga a las 7, pero como yo sé que los pacientes que tienen cita van más temprano, ellos bien tempranito, yo les presenté allá a las 6 de la mañana. Wow. Y cuando llego allá, yo comienzo a hablar con los pacientes y les dije, mire señor, está pasando esto. Había gente que era primera vez que iban a la cita. Pero sí, ¿y cómo yo voy a hacer? Si mi hijo acaba de venir a esta cita, ¿cuándo le voy a dar la cita? Y digo, señora, ¿y de qué le vale a usted que le den la atención médica? Si necesita su medicamento, sus cuestiones no se la van a poder dar porque no hay. La señora se me quedó así que, usted tiene razón, vamos a apoyar esa huelga. Bueno, cuando el director se había armado para hacerle el girimbulló a los médicos con los medios, ¿no? Pero cuando los medios llegaron, ellos nos vieron, claro, que ellos se van primero de los pacientes a ver qué filo político de ellos le sacan, porque ellos no hacen nada bueno por nada, ellos lo hacen porque les interesa, para hacer el rating que ellos le llaman. Sí. Entonces, no, nosotros estamos aquí porque vamos a apoyar a los médicos. ¿Y usted lo va a apoyar? Sí, porque lo que pasa es esto y esto. Sí, ajá. Así, hombre, quedaron esos medios volteados para de nosotros. Todas las cámaras puestas a los pacientes. Y entrevistaron a los pacientes porque les dije, no, pero entrevístenlos a ellos. Yo soy la presidenta, pero ellos son los que están sufriendo en carne y vida. Y comenzaron esos pacientes. Todos decían que sí, que estaban de acuerdo por esto y esto. Así que el director no le quedó más remedio que llamar a los médicos y buscar la manera de solucionar el problema, porque entonces sí encontraron que si había un cuello en la Contraloría, que es el que verifica si las cosas están bien, hicieron el equipo que todo estaba junto para que las órdenes de compra no anduvieran una por ahí otra, sino que todos juntos, ahí estaban todos los funcionarios y por qué de una vez consiguieron la forma de entregar los medicamentos. Una de las cosas que yo he aprendido es que todas las políticas públicas están hechas por personas y los controlan personas. Entonces, siempre cuando hay un corte es porque una persona dijo, aquí se hace el corte. Entonces, el corte se puede abrir tanto como se puede cortar. Entonces, siempre es una cuestión política. Bueno, Faustina, muchas gracias. Ahorita mismo ya le dije, no, hay como 13 medicamentos que están con problemas. Y eso, para mañana con el director, ese va a ser uno de los temas. Muy bien, muy bien. Bueno, todos mis amigos de CML AdWords, por favor, gracias Faustina. Siempre estamos pendientes de todo lo que está pasando en el mundo, especialmente en estos tiempos. Y yo me voy a quedar conversando un ratito con Faustina, porque voy a aprovechar que no la veo hace un año. Y hasta aquí dejamos esta entrevista. Gracias Faustina por tu tiempo. Yo sé que... Muchas gracias y saludos a todos. Sí, nos van a poner subtítulos. Desde mi querido país, Panamá. Precioso Panamá, un país mágico. Así que nos vemos, yo me quedo con Faustina conversando, así que gracias a todos, cuídense. Oiga, yo le voy a echar cuenta de lo que me pasó, ¿no? Mis hijas y yo nos fuimos a España. No he cortado todavía, así que vamos contando ese cuento que me interesa, así que se fueron a España. Entonces, resulta que, bueno, cuando estamos allá el 9 de marzo, nosotros sí veíamos la cosa del coronavirus, pero no estábamos muy... Y nosotros veíamos la cantidad de gente para aquí, pero de repente, como siempre estábamos pendientes de Panamá, salió de que primer fallecido por coronavirus en Panamá. El Ministerio de Salud comienza a hacer medidas para evitar los contagios, ¿no?
el uso de Pero la tú estabas en España, mascarilla, ajá, la yo mascarilla. estaba, el uso de la mascarilla, el uso del gel alcoholado, el no estar en las aglomeraciones, eso era lo que de acá de Panamá nos decía. Nosotros allá veíamos que la gente estaba feliz, tranquila, todo el mundo andando para acá y para allá, pero nosotros estábamos ya con la cosa y que España era uno de los más afectados. Claro, claro. Porque allá no se escuchaba nada de eso, quiero que sepan. No, España fueron muy Allá responsables. nadie hablaba de eso, nadie, Sí. ni los medios, ni la gente, ni nada, nada. Así que España estaba invadida de turistas. Usted no tiene Sí. idea de la cantidad de turistas que había. Fue una locura España. Y nosotros, pues, allá apartados, nos apartábamos cuando veíamos mucha gente, nos veníamos para acá, en los restaurantes nos sentábamos por acá, con una de mis nietas, que acuérdense del gel alcoholado, acuérdense del gel alcoholado, y la mascarilla, y yo con mi gorra, y entonces resulta que, bueno, nos fuimos, salimos de ahí de España. En España estuvimos en Madrid y en Barcelona. Imagínense. Oh, bien, bien. Y en ese metro, anduvimos en el metro. Después nos fuimos para Francia, para París. O sea, ahí cogimos avión, cogimos el avión, nos fuimos para allá. Acá en España sí estábamos hospedados en un apartamentito que estábamos solos. Pero allá en Francia sí nos hospedamos en un hotel, pero con tan buena suerte que el hotel, las habitaciones estaban como diferentes. O sea, usted estaba aquí y usted no se veía con el otro que estaba, no, estábamos como aislados. La cosa es que nosotros no tuvimos aglomeración tampoco. Fuimos a la torre y ahí había un montón de gente y nosotros por acá. Nos tomábamos la foto, pero tratando porque estábamos con la angustia. Ustedes ya tenían el pensamiento de la enfermedad aquí. Cuando de repente mi nieto se fue resfriado. ¿Ya? De repente una de mis hijas se resfrió. Uf. Y de repente queda esta señora resfriada también. Ya. Y entonces ya venía con la cosa y el malestar y un frío infernal que hacía allá. Entonces los huesos se te metía ese frío. Y yo, cuando nos dicen que iban a cerrar fronteras acá en Panamá, digo, ay Dios mío, ahora sí estamos en problemas si nosotros no logramos llegar a tiempo. Bueno, nuestro viaje estaba programado para regresar el 13 y nosotros logramos entrar el 13 y el 14 cerraron la frontera. O sea, pudiste quedarte en Panamá. ¿Y los resfríos? ¿Pasó todo? Pero cuando llegamos aquí, me tomaron la temperatura a todos. Me tomaron la temperatura, nos dieron un papel que decía que si tenía algún problema así de esto y de esto y de esto, que llamáramos al 169, que acá nos iban a atender, que todo. Bueno, yo me sentía mal. Y yo decía, voy a llamar a y le voy a explicar que yo vine de España, que vine así para que ellos sepan, porque no me sentía bien. Yo llamé a ese 169, llamé un día, llamé otro día, y nadie, sí, ya tomamos nosotros. Pero comenzó con fiebre. Comenzó la fiebre. Entonces, digo, ay, concho, ya esto no está bueno. O sea, la cosa está seria. ¿sí? Bueno, como no venían, al día siguiente yo me bañé de pie a cabeza, me vestí y le dije a mi esposo, mira, me llevas ahí al policentro, que esta gente va a tener que atenderme ahí porque yo no voy a esperar morirme aquí. Porque como yo escuchaba que cuando ya las personas sentían dificultad para respirar, era cuando muy ya grave, todo claro, estaba grave. Digo, yo van a esperar que yo me esté muriendo aquí. Y yo me fui para allá. No tenía mascarilla, pero sí me puse papel. Un pañuelo. Sí. Y entonces llegué allá y le digo al doctor, mire, lo que pasa es que yo acabo de venir de España, así, pero me siento, ay, ese doctor casi no me deja ni terminar. ¿Usted viene a hacer aquí? Usted se tiene que quedar en su casa, ¿por qué no llamó al 169? Si allá lo iban a... Digo, espérese un momentito. Primero, que usted no es mi papá. Segundo, que yo tengo todo el derecho de venir aquí a que me atiendan, porque desde que llegué, que me he sentido mal, lo está llamando ese número y nunca han llegado. ¿Qué quiere? ¿Que ustedes me vayan a recoger mi cadáver allá en mi casa? No, señor. Así que si vengo aquí es porque necesito que me atiendan. Bueno, el hombre como que se quedó así porque yo me imagino que ellos están acostumbrados a hablarle a los pacientes y los pacientes se achicopalan. Sí. Pero no se esperaba encontrar una que le va a responder. El policía estaba ahí y el policía como que se tapaba la boca como con ganas de reírse, de ver la pena. Y entonces me dice, sí, me imagino la escena.
está bien, vamos a ir a su casa. No, vamos a hacerle la prueba. Después me dice, no, mejor vamos a su casa. Váyase a la casa que nosotros, créame que vamos a llegar a hacerle la prueba. Bueno, yo me vine para la casa. ¿Y llegaron? Llegaron. ¿Y tuviste coronavirus? Cuéntame, por favor. No, pero es que la cosa está en la angustia que yo pasé. Sí, ¿no? pues, sí, porque claro. cuando llegan acá, llegó la ambulancia, llegó todo el gentío, vinieron. ¿Cuántas personas viven aquí? Somos 4. Pero nada más vivimos 3 porque mi hermana está trabajando. Entonces me hicieron la prueba a mí, la hicieron a mi hermano y se la hicieron a mi esposo. Entonces y la niña trabaja cerca. Digo, si ella trabaja aquí cerca, llámela que venga y dígale que ya no se va a regresar más para su trabajo porque queda en cuarentena. Queda en cuarentena. Bueno, yo la llamé, ella se vino y ya bueno, pero 2 días, me dice, 48 horas le van a dar el resultado. Mañana o en 48 horas le van a dar el resultado. ¿Y cuándo? Pues, ¿cuándo que pasaron esas 48 horas y nadie me llamaba? Y nadie me decía nada. Digo, bueno, y entonces, con esta angustia y con el malestar, porque sí viene mal, era una gripe de esas terribles que le dan a uno, ¿no? A pesar de que yo sí he sido vacunada de la influenza, pero yo estaba mal. Y entonces, cuando ya pasaron como 3, 4 días, yo llamé a la ministra la ministra consejera de salud, que es la ministra del presidente, consejera del presidente. Ella y yo somos amigas, pues. Y yo le dije, oiga, ¿usted sabe qué pasa? Que yo vine de España y tal, y no, muchacha, que no sé qué, todo el mundo se asusta, ¿no? Pero no, doctora, lo que yo quiero es que usted me investigue, ¿por qué no me han dicho cuál es el resultado de mi prueba? Me tienen en esta angustia y en este estrés. Y yo soy diabética, ¿usted cree que yo puedo estar con ese estrés? Doctora, por favor, dice, está bien, Faustina, yo voy a investigar. Y te digo, te llamo. Pero que va al día siguiente, de ahí mismo donde me habían hecho la prueba, me llamaron. Y que, ay, señora Faustina, yo quiero pedirle disculpas. Lo que pasa es que cuando nosotros mandamos los resultados, los exámenes para que se lo hicieran, nosotros dijimos que apenas estaban el resultado, nosotros se lo íbamos a decir, que nos dijeran para nosotros llamarla. Pero ellos nos dijeron que no, que ellos mismos se iban a encargar de llamarla y por eso nosotros no sabíamos que no la habían llamado. Bueno, pues, pero si no le llamo a la doctora, ustedes no me atienden y usted se da cuenta por qué a veces el paciente se enoja, se enoja, porque es su vida. Yo aprendí, porque yo inicialmente fui auxiliar de enfermería y dentro de lo que a mí me enseñaron las enfermeras, era que cuando un paciente iba a una estación de salud, una instalación de salud, porque llevaba un problema muy, muy, muy grande. Sí. Y que nos pusiéramos en la posición de esa persona, porque no hay más problema más grande para una persona que el que su salud no esté bien. Así es. Ir al médico para un problema siempre, o sea. Sí, uno va porque tiene un problema para uno no va por grande. placer. Exactamente. Sí. Bueno, la cosa es que gracias a Dios no tuve el bendito coronavirus. Te salvaste, qué bueno. Pero eso fue una odisea, yo no se la quiero que nadie la viva, porque es la angustia de saber que cónchale, no sabe si la tiene y yo estoy aquí, y si cuando ya vienen ya no pueden hacer nada por mí, porque tengo varios compañeros que fallecieron. Algo el esposo de una compañera, una profesora, el esposo falleció y era un hombre joven. Que no estaba enfermo, o sea, tenía su diabetes, tenía algo crónico, pero... Sí, pero bueno, él falleció. Ahí en esa casa le dio a todos. Pero claro, sí, contagioso. Sí, pero él fue el que quedó en intensivo y de ahí no salió. Bueno, después de esta historia, que afortunadamente saliste bien parada de la historia, sí. Nos despedimos de todo CML y yo me quedo conversando con Faustina. Cuídense mucho, nos vemos, chao, chao. Bueno.